te invito a que me acompañe y sigamos caminando por este tabernáculo. En el versículo 9, en el capítulo de Hebreos, siempre en Hebreos, porque estamos estudiando ahí la palabra del Señor. En el versículo 3 del capítulo 9 dice: y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado 9.3, Hebreos 9.3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo es el lugar de la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes entraban y oficiaban sacrificios en la mesa y ponían los panes, mantenían el candelabro encendido, pero al lugar santísimo no podía entrar sino solo una vez al año. Pero la Escritura nos dice a nosotros, amén, en el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos, versículo 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto de su carne. Así que usted y yo tenemos libertad de poder entrar a través del velo, el segundo velo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. O sea que, como reyes y sacerdotes, que es lo que dice el apóstol Pedro que somos, tenemos la libertad de entrar hasta lo más profundo del tabernáculo, hasta el lugar santísimo. ¿A través de qué? A través del velo, que es su carne. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre, porque para que pudiéramos entrar, Él tuvo que hacer remisión de pecados y abrir un camino nuevo y vivo. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué sucede con el velo del templo? Que escandalizó a todos los sacerdotes. Se rasgó de arriba hacia abajo. Comúnmente las cortinas se rasgan de abajo para arriba, pero este se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando ¿qué cosa? Que había sido partido por Dios. ¿Por qué? Porque se abría un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Amén. A través de la sangre y del velo, que era su carne, para que usted y yo pudiéramos acercarnos con confianza hasta lo más profundo de ese lugar. Amén. Llamado el lugar de la adoración, el lugar donde estaba Dios. Amén. Amén. Ahora dice que en el versículo 4, cuando se entraba, tenía un incensario de oro. Tenía un incensario de oro. Y Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, nos dice la Sagrada Escritura: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Así que cuando entrábamos al lugar santísimo, ¿qué veíamos? El incensario de oro. ¿Y qué representa el incensario de oro? Las oraciones de los santos. Por eso David, cuando escribe el Salmo 141, en el verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como incienso. Suba mi oración delante de ti como incienso. Así que llegado al lugar santísimo, lo primero que se encontraba era el incensario de oro. La invitación a entrar al lugar santísimo nos ha sido dada a toda la iglesia. ¿Y cuál es ese lugar santísimo sino el lugar de la intimidad? ¿Y cuál es la manera y el modo de entrar a la intimidad de Dios? La oración, la meditación,
La reflexión que yo tengo estando delante de la presencia del Señor. Porque orar no significa solamente hablar con Dios. También significa escuchar a Dios. Meditar delante del Señor. Amén. Pero es ese tiempo que yo aparto en el día para tener intimidad con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que teniendo libertad de entrar al lugar santísimo a través de su sangre y por medio del velo que es su carne, entremos confiadamente a la presencia del Señor, hermanos amados. Amén. Y allí estaba el incensario de oro, y luego que se encontraba el arca del pacto. Y la describe el apóstol que escribe la carta a los hebreos diciendo cómo era esta arca. Dice, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. O sea, una caja era cubierta de oro por todas partes, y dentro de esa caja se encontraban tres cosas. Por eso le digo que por medio de Jesucristo nosotros podemos entrar hasta aún mismo dentro del arca. Y ahora, por medio de esta caminata que estamos haciendo juntos y a través de la palabra de Dios, estamos entrando hasta dentro mismo del arca. Porque por la fe estamos mirando lo que hay dentro del arca y por la fe estamos entendiendo qué significan esas tres cosas que estaban dentro del arca. Amén. El arca significaba el pacto. Y lo glorioso es que usted y yo entramos en un pacto eterno con Dios. En Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. El evangelio eterno es el pacto eterno de Dios. Amén. Con todas las naciones. Por eso le digo, el primer pacto era con Israel, pero el segundo pacto, que es el evangelio eterno, es con todas las naciones, con todas las tribus, con todas las lenguas y con todos los pueblos, y representa también el arca del pacto. Amén. Y representa a Jesucristo, y representa el tabernáculo, y es exhibido y manifestado por medio de la iglesia. Porque a nosotros nos fue dado predicar el evangelio, ¿no? Amén. Así que a nosotros nos toca exhibir y mostrar este tabernáculo tan glorioso que Moisés lo levantó y que era figura de lo presente y que era figura de lo celestial, lo que estaba reservado en el cielo, y resulta que yo y usted estábamos reservados en el cielo. Amén. Porque antes que nos formásemos ya nos conocía el Señor, ¿no es cierto? Amén. ¿Y dónde estábamos? Allí, en ese tabernáculo que estaba viendo Moisés. Amén. Y dentro del arca, ¿qué se encontraba? Lo primero que se encontraba era el maná. Y Jesús dijo que Moisés les había dado el pan, el maná en el desierto, pero que no era el verdadero pan del cielo. ¿Qué era ese maná? Que milagrosamente se estaba conservando dentro del arca. Amén. Jesús le dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 32 y verso 35, Jesús le dijo, de cierto os digo, Moisés, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Así que usted y yo, por la fe, caminando por ese tabernáculo, entrando por esa puerta que representa los 4 evangelios, llegando a la iglesia y entrando a la intimidad de Dios por medio del camino que es el velo de su carne y de su sangre, a través de la intimidad que viene por medio de la reflexión, la meditación, yo puedo alimentarme de ese maná. Puedo nutrirme de ese pan vivo que es el Señor Jesucristo. Pero no solamente estaba el pan, estaba la vara reverdecida de Aarón. Y usted sabe cómo sucedió eso, era una vara seca.
Amén. Y reverdeció de un día para el otro. No fue enterrada en tierra. Era una vara seca y reverdeció de un día para el otro. Y esa vara reverdecida no es otra cosa que el Señor Jesucristo también. En Isaías capítulo 53, en el verso 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esa vara reverdecida era el renuevo, y el renuevo es Cristo. Y el renuevo es Cristo. Por eso cuando meditamos en la renovación espiritual, cuando meditamos en que podemos mirar de continuo a esa vara reverdecida, no podemos llegar a otra conclusión que la que llegó el apóstol Pablo, que dijo: aunque mi cuerpo exterior, se va desgastando de día en día, el interior, en la meditación, en la comunión con el Señor, habiendo entrado por el camino nuevo y vivo, se va renovando de día en día. Amén. Porque Cristo es el renuevo en nosotros. Cristo es el renuevo. Usted no tiene que pedir ser renovado. Usted tiene que disfrutar de Cristo y se va a renovar. Amén. ¿Por qué cree que cuando viene a la presencia del Señor se le van las cargas? ¿Por qué cree que cuando está en comunión con Dios descansa mucho mejor? ¿Por qué cree que cuando empieza el día, habiendo comenzado en comunión con Dios, el día es distinto? Porque Cristo es el renuevo. Amén. Lo único que nosotros necesitamos es entrar al arca, hasta lo más hondo del tabernáculo, y mirar al renuevo, y vamos a vivir en un renuevo continuo. Amén. Y mirar al maná, y no vamos a tener hambre de nada. Amén. Ni vamos a tener sed, porque Cristo es el maná y Cristo es el renuevo. Amén. Amén. Pero también se encontraban allí las tablas de la ley, la que Dios le había dado a Moisés, la cual condenó al hombre. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia la mira, cuando la iglesia entra en esa intimidad con el Señor? A mí me quedó una frase del pastor, creo que o Adrián Roger o Charles Stanley, y le voy tirando pistas para que sepa también a quién escuchar y de quién utiliza el internet. Amén. Ya que hoy tenemos esos medios. Amén. No me acuerdo quién de los dos, pero los dos son excelentes predicadores. Uno ya partió a la presencia del Señor y otro sigue ministrando, tiene unos cuantos años. Amén. Dijo lo siguiente: el pecado te aleja de la oración y la oración te aleja del pecado. Una frase sencillita, pero qué cierta que es, ¿no es cierto? Los que ya tenemos un tiempo de caminar en el camino del Señor, sabemos cuán cierto es. Amén. El salmista decía: no entiendo, viendo la prosperidad de los que prosperan y son hombres perversos, impíos, hasta que entrando en tu santuario, dice, entendí. Amén. Cómo nos va cambiando la intimidad con el Señor. Y tenemos acceso hasta dentro mismo del arca. Y en el arca se encontraban las tablas también. Y Jeremías proféticamente habla en el capítulo 31, verso 33, diciendo: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y en su corazón, las escribiré, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3 de la segunda carta a los Corintios, dice: siendo manifiesto que sois cartas expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. ¿Por qué la invitación a ir hasta lo más hondo del tabernáculo? Porque cuando usted y yo entramos a caminar en dirección al tabernáculo y entramos por la puerta del tabernáculo y llegamos al lugar santo
y nos determinamos a entrar al lugar santísimo y miramos dentro del arca y comenzamos a comer del maná que es Cristo y comenzamos a tener el renuevo que es Cristo, entonces la justicia se empieza a manifestar. Entonces la justicia se empieza a manifestar. Ese es el camino de la rectitud. Esa es la clave para la vida de justicia. Y ese es el camino. Y el Señor lo abrió por usted y para mí, para que entremos hasta lo más hondo y que saliendo de ese, porque uno entra, pero luego también sale, ¿no? Y cuando salimos nutridos, habiendo comido del maná, el pan vivo, el pan verdadero del cielo, salimos en renuevo. ¿Y qué se nos va a ocurrir hacer lo malo? Si no estamos esperando las oportunidades de Dios para manifestar la justicia. Por eso caminemos en dirección al tabernáculo, caminemos en dirección al lugar santísimo. Entremos hasta lo más hondo de este tabernáculo y la justicia se va a manifestar a través de la iglesia. Amén. Te invito para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo,